Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a exponer tu palabra, pido la presencia de tu Espíritu para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy vamos a meditar, mis amados hermanos y hermanas, en la oración que la Majestad del Cielo, Yeshua, hizo antes de ser arrestado y comenzar el falso juicio que llevó a la muerte por causa de nuestros pecados. Esa oración la hallamos en el capítulo 17 del libro de Juan. Es una oración, es una ilustración, una intercesión que el mismo Hijo está presentándola como si estuviera ya en el santuario celestial después de completar su obra de redención por cada uno de nosotros. Y cuando estudiamos este capítulo 17 de Juan, que vamos a meditar en algunos pasajes de ellos, hallamos, por ejemplo, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. En los versos 1 y 2 de este capítulo 17 de Juan nos dice: estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí en estos dos pasajes, mis amados hermanos y hermanas, vemos una personalidad e individualidad totalmente diferentes. Son dos. En ningún momento de esta oración aparece un tercer Dios llamado Espíritu Santo, ni por supuesto tampoco para los unitarios que creen en un solo Dios, como dicen ellos, el Padre es el Hijo es el Padre. Entonces vemos que no es así, porque son dos seres diferentes, dos personas diferentes, pero una en esencia, en carácter, en propósitos. El Hijo se dirige al Padre, como lo vamos a ver en toda esta oración del capítulo 17 de Juan. Y en el verso 3 nos dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La respuesta la hallamos en la misma oración: que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Y debemos meditar en este pasaje, mis amados hermanos y hermanas, en esta oración que la majestad del cielo, el verbo, la palabra, está dirigiéndose a su Padre, lo está haciendo como humano. Como humano nunca puede ser Dios. Como humano nunca pudo ser Elohim. Pero en su divinidad era Elohim. Era el verbo, era la palabra, era la misma imagen del Padre. Ese verbo que posteriormente se hizo carne y habitó entre nosotros, era quien habló con Abraham, quien habló con Moisés, quien sacó a Israel de Egipto, quien iba en la columna y en la nube durante ese peregrinaje por el desierto, y que posteriormente habló con los profetas y se presentó como: yo soy Yahweh, tu Elohim, el Aleph y el Tav,
el principio y el fin, mis amados hermanos y hermanas. Y Él como humano está diciendo que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. El Hijo no fue creado. El Hijo fue engendrado, salió del seno del Padre, y al salir del seno del Padre, tenía los mismos atributos que tenía el Padre, por mucho que algunos quieran negarlo. Otra cosa distinta somos nosotros, que no salimos del Padre ni de la Madre, somos creados, pero aún así recibimos la genética de ellos. El Hijo salió del seno del Padre, salió sin pecado y por lo tanto tenía la misma genética del Padre, tenía los mismos atributos que el Padre. Y por lo tanto, el Padre es Elohim, el Hijo sigue siendo Elohim, a pesar, como dije antes, que algunos digan que solamente tenemos un solo Elohim. La Escritura es clara. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Quién lo sacó? El Hijo, porque era la voz audible del Padre. Si no hubiera sido Elohim, hubiera dicho mi Padre, el Elohim, me dice que os diga, pero no es así. Él se presenta con la misma autoridad que el Padre y se presenta, yo soy Yahweh, tu Elohim. Y en el verso 4, continuando con este desarrollo de Juan, capítulo 17, nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi querido hermano y hermana, nosotros debiéramos meditar en la Sagrada Escritura con profundidad. No debemos leerla como si estuviéramos leyendo una historia de la tierra o un cuento, sino tomar un pasaje o un capítulo de la Biblia e intentar desmenuzarla para poder comprender lo que realmente estamos intentando escuchar a través de la palabra. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El Hijo vino a glorificar al Padre. El Hijo vino como la voz audible del Padre a revelar su carácter. He terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? ¿Qué es lo que Él vino aquí a revelar? ¿Qué es lo que Él vino aquí a acabar en esta tierra? A revelar el carácter del Padre y a desenmascarar, por otra parte, el carácter de Satán. Por eso, los dirigentes religiosos lo despreciaban, lo odiaban, porque siendo humano, Él se presentaba como lo que era, como el Hijo de Elohim, y Él estaba revelando el carácter del Padre, un carácter totalmente muy diferente al carácter que estaban demostrando los fariseos, los saduceos y los miembros del Sanedrín. Él hablaba con la autoridad que tenía, que había recibido del mismo Padre, y con esa misma autoridad estaba revelando el carácter del dador de la vida. Amor y misericordia en unos dirigentes religiosos que lo único que estaban despreciando era precisamente ese mismo carácter, al tener el carácter déspota, autoritario de Satán. Y nos sigue diciendo el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo puede una persona que no sea Elohim, que no sea Dios,
pedirle a su Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? ¿Cómo puede pedirle al Padre: glorifícame con esa gloria que tuve contigo, si no fuese igual que el Padre Elohim? Nos damos cuenta, hermano y hermana, el Hijo era uno igual al Padre. Porque al Elohim invisible nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer al mundo. Y uno que no sea igual que el Padre, nunca podrá revelar el carácter del Padre. ¿Entendemos, hermano y hermana? Yo te he glorificado en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora yo pregunto, para que podamos reflexionar. El Hijo vino a revelar el carácter del Padre. El Hijo vino a glorificar el carácter del Padre. ¿Termina ahí el plan de la redención, hermano y hermana? ¿Termina ahí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros? Porque muchas veces me da la sensación que decimos: bueno, eso lo hizo el Hijo. Pero el Hijo nos dio un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. No para que se quede ahí como una historia de algo que hizo Él. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Si Él vino a glorificar al Padre, revelando el carácter del Padre, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión, hermano y hermana? ¿Cuál es mi misión, hermano y hermana? Revelar el carácter del Hijo. Para que al revelar el carácter del Hijo, estemos revelando al mismo tiempo el carácter del Padre. ¿Entendemos? Esas son las buenas nuevas del plan de la salvación. Tomar lo que hizo el Hijo y ponerlo en nosotros para que nosotros seamos también colaboradores suyos, seamos embajadores suyos, dando a conocer ese amor tan incomprendido a través de nuestra propia vida, a través de nuestro propio testimonio. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿A quién representamos con nuestras actitudes? ¿A quién representamos con nuestros defectos de carácter? Si nos enojamos y no pedimos perdón, si nos gusta la mundanalidad, participamos con esto, vemos lo otro. ¿A quién representamos? ¿Estamos glorificando a aquel que dio su vida por nosotros? ¿Decimos que somos creyentes? ¿O decimos simplemente pero no lo somos? ¿A quién estamos representando, hermano y hermana? ¿A quién estamos glorificando? Podemos decir como el Hijo: glorifícame tú. ¿Acaso los redimidos no van a ser glorificados? Por supuesto, hermano y hermana. ¿Y creen que podremos ser glorificados si seguimos todavía sin glorificar en nuestras vidas el carácter de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros? Debiéramos reflexionar, hermano y hermana, porque nuestro tiempo de gracia se termina en cualquier momento. ¿Me da un infarto ahora mismo
morí, terminó mi tiempo de gracia. Ya no habrá otra nueva oportunidad, ya terminó mi tiempo de gracia. Ya pasó todo lo que tenía que pasar. ¿En qué situación fui llamado al descanso? Siendo obediente, reflejando el carácter del dador de la vida, o sigo todavía con mis defectos de carácter, viendo la mundanalidad a mi alrededor, escuchando lo que no deba de escuchar. ¿Creen que con mi carácter así puedo heredar la vida eterna si muriera ahora? Y esto es lo que debiéramos de reflexionar, mis amados hermanos y hermanas. Lo único que será transformado cuando seamos llamados al descanso va a ser nuestra carne, el cuerpo, no la mente. La mente no va a ser transformada. Lo único que será transformado es este cuerpo carnal, mortal, en un cuerpo inmortal, para poder contemplar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos. Pero mi carácter, mi forma de ser, no va a ser transformado para nada, porque ese carácter es el que va a decidir mi destino final, vida eterna o muerte eterna. Y nos sigue diciendo el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo debiéramos definir la palabra? ¿Tiene poder o no tiene poder? El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así debiéramos nosotros considerar esta lumbrera, esta palabra que se nos ha dejado, hermano y hermana, para que al poder meditar en ella, sea el camino que nos alumbre en nuestro caminar hacia la eternidad. Y debiéramos meditar en ella desde Génesis hasta Apocalipsis, y de Apocalipsis volver a empezar en Génesis, estudiando tema por tema, para poder comprender el plan de la salvación. He manifestado tu nombre, he manifestado tu carácter, he manifestado quién eres, Padre Celestial, está diciendo, a los hombres que del mundo me diste. El Hijo siempre dependía del Padre. Todo lo que Él hizo, lo hacía porque el Padre así se lo permitía. Nosotros debiéramos de actuar del mismo modo, mis amados hermanos y hermanas. Todo depositar en las manos del Padre a través del Hijo y esperar que fuera el Hijo quien responda a nuestras inquietudes para poder manifestar su nombre. Y han guardado tu palabra. Debemos escudriñar su palabra para poder estar entre los vencedores. Nos sigue diciendo el verso 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos tardaron años, hermano y hermana, para entender realmente que Él era el Hijo de Elohim. Lo habían entendido, pero no habían entendido cuál era su misión. ¿Por qué había venido a la tierra? No lo habían entendido. Ellos esperaban un rey que destruyera el imperio romano
y pusiera a Jerusalén y a Israel como el centro poderoso para el nivel mundial. Lamentablemente hoy muchos judíos, fariseos, mesiánicos israelitas están esperando la venida del Redentor para restaurar a Israel e imponer el gobierno en el mundo entero. Lamentablemente estarán adorando al anticristo, al antimesías, cuando se presente él tomando lugar del Hijo, porque cuando venga Yeshua no pisará la tierra. Vendrá por las nubes, todo ojo le verá. Los redimidos serán arrebatados para ir al encuentro con él, y los impíos morirán con el resplandor de su venida. Pero como ellos esperan un milenio terrenal, como ellos esperan que cuando venga Yeshua gobierne sobre toda la tierra desde Jerusalén, cuando aparezca el antimesías, el mismo Satanás haciéndose pasar por Yeshua, se inclinarán ante él, le adorarán y estarán recibiendo la marca de la bestia y con ello las 7 postreras plagas que recibirán todos los que adoren a la bestia y a su imagen. Y en el verso 11 nos dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, le está diciendo el Hijo al Padre, yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sean uno. Pregunto, hermano y hermana, antes de ser derramado el don del Espíritu Santo, antes de ser derramado el poder del Espíritu del mismo Hijo en el Pentecostés, ¿cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban? En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 1, nos dice que estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Es decir, habían llegado a una unidad completa en todos los sentidos. Pedro tuvo que haber pedido perdón para ser reconciliado. Los 2 hermanos que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Maestro cuando impusiera su reino, tuvieron también que pedir perdón. ¿Habrían lágrimas? ¿Hubo perdón? ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo confesión? Y es en esa situación donde el autor de Hechos, Lucas, dice: estaban todos unánimes juntos, cumpliendo así la oración de Yeshua, para que sean uno. Y además nos dicen los versos 44 y 45 de Hechos capítulo 2, lo siguiente, hermano y hermana. Hechos 2, versos 44 y 45 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no digo que eso hoy tengamos que hacerlo, porque estamos muy alejados uno del otro, pero debiéramos comprender esto, hermano y hermana, para que todos sean uno. ¿Uno en qué? En pensamiento y en acción. Estando lejos, separados como estamos, nuestra mente tiene que estar unida con un mismo propósito: evangelizar, dar a conocer a otros el carácter del Padre a través del Hijo y a través de nuestro propio testimonio, para que seamos uno entre nosotros y se cumpla la oración para que sean uno, como Él es uno con su Padre. ¿Entendemos?
Y nos sigue diciendo los versos 14 al 16 de esta oración de Juan, capítulo 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Hemos meditado bien en estas palabras, mis amados hermanos y hermanas? ¿Somos del mundo? ¿Hay todavía algunas cosas del mundo que nos puedan absorber? ¿Que nos puedan estar esclavizando? ¿Puede haber algo todavía en el cual debamos orar y poner en acción nuestros pensamientos para que si hay algo todavía del mundo, podamos con el poder de Él eliminarlos de nuestra vida para que no seamos del mundo? Pero si el mundo realmente nos aborrece, como dice la Escritura, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, ¿por qué fueron aborrecidos? En primer lugar, porque despreciaban las falsas enseñanzas de los fariseos y saduceos y miembros del Sanedrín, porque no habían pasado por su colegio de enseñanza, y por eso eran diferentes, porque habían tenido al gran maestro de los maestros, habían tenido por 3 años y medio aquel que los alguaciles cuando regresaron dijeron a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Somos aborrecidos. ¿Qué sucede cuando sales del mundo? ¿Qué sucede cuando la familia te ve diferente? ¿Qué sucede cuando no haces lo que antes hacías? Yo no sé la experiencia de ustedes, hermanos y hermanas. Yo nací en el seno de una familia totalmente católica, apostólica, romana. Totalmente católica, apostólica, romana. Fui la primera oveja negra. Así me trataron. Eres la oveja negra de la familia. Bueno, a los 81 años, 82, por ahí, mi madre aceptó también las mismas creencias que yo y por supuesto fue la segunda oveja negra de su familia. Las experiencias pueden ser diferentes. En mi caso yo vine de una familia totalmente católica y sigue siendo tremendamente católica y ninguno de la familia terrenal se ha interesado por mí, hermano y hermana. Nadie de la familia se interesa por Ernesto Farga. No me preocupa, porque como dice la Escritura, tu padre y tus hermanos y tu familia son mis hermanos. Mis hermanos en la fe son mi propia familia. Y ahí me congratulo al ver cómo cada día hay más hermanos que a través de compartir las devocionales con otras personas, y esos hermanos las comparten con otras, cada día van surgiendo nuevos contactos, nuevas amistades, nuevos estudios que van saliendo tanto del cristianismo mal enseñado como también dentro de las raíces hebreas al entender la realidad de lo que hay en la Sagrada Escritura. ¿Entendemos, hermano y hermana? De ahí la importancia de ser instrumentos en sus manos, para que en este tiempo del fin, ser esas luces que alumbren en este mundo de tinieblas. Y en el verso 17 de Juan, capítulo 17, nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Conocemos la palabra?
¿La hemos meditado profundamente? ¿Estamos en condiciones de poder presentar un estudio bíblico si alguien nos pide un tema en particular? ¿O estamos diciendo, no, espera, voy a llamar al pastor para que venga el pastor y te enseñe? ¿Y si el pastor está errado? ¿Y si el pastor no va? La Escritura me dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es a través de ese conocimiento de la palabra y esa puesta en práctica de esa misma palabra, cómo podemos alcanzar la santidad. Y Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, porque sin santidad nadie verá a Yahweh. Ahora yo pregunto, ¿habrán santos en la tierra? La gran mayoría dice, no, no hay ni siquiera un justo en la tierra. ¿Está mintiendo la Sagrada Escritura? ¿O está mintiendo el hombre? En todas las generaciones Elohim ha tenido gente justa, santa y perfecta en la tierra. Lo hallamos en el Viejo Testamento y lo hallamos también en el Nuevo Testamento, aunque no haya evidencia de ello. Pero todas las cartas van dirigidas a los santos y fieles, no al mundano y al pecador. Todas las cartas de los discípulos están dirigidas a los santos y fieles. Por lo tanto, en la época de Pablo, de Juan, de Pedro, habían personas santas y fieles. Y Saúl nos dice que sin santidad nadie verá a Elohim. Aquí está la paciencia de quién, hermano y hermana. ¿De quién dice que es la paciencia? Aquí está la paciencia de los santos. Si hay santos, es porque hay santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan. ¿Qué tiempo está el verbo? ¿Pasado? ¿Presente o futuro? Tiempo presente. Los que guardan hoy los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Hay santos? Sí, hermano y hermana. En todas las generaciones Elohim ha tenido un pueblo santo, un pueblo diferente a todos los demás pueblos, porque ese es su pueblo, la niña de sus ojos. ¿Entendemos? Y en el verso 20 nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él está orando por nosotros, hermano y hermana. Estaba orando en un principio por los discípulos y después también por los que iban a creer en Él por medio del Evangelio que se iba a presentar en el mundo entero. En esa oración nos incluye también a nosotros, como está incluyendo también a todos aquellos que por nuestro intermedio puedan venir al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos está diciendo Él en esa oración en el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por los discípulos que están aquí ahora, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra responsabilidad, la majestad del cielo está orando también por aquellos que vendrán al conocimiento de la verdad por medio de nuestro esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Porque hemos sido llamados a ser colaboradores, embajadores del Rey del Universo, como hallamos en 2 de Corintios capítulo 5 y en el capítulo 6, verso 1. Hemos de cumplir con nuestra misión, mis amados hermanos y hermanas. Hemos de cumplir con nuestra misión
para ser parte de ese pueblo escogido y por gracia para poder estar entre los redimidos. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Está volviendo a hablar de la unidad, hermano y hermana. Para que todos seamos uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Son dos, pero uno. La idea que el Creador tenía al formar la pareja y daros en matrimonio era que los dos fueran una sola carne, siendo dos una sola carne. En esta situación igual, el Padre y el Hijo son dos, pero uno en pensamiento, en acción, en obra y en propósito para redimir al pecador de esa sentencia que caía por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado. Que también sean ellos uno en nosotros. ¿Cómo poder ser uno con ellos si no reflejo su carácter? ¿Cómo ser uno con ellos si no hago la obra que debo de hacer? ¿Cómo ser uno con ellos si la mundanalidad todavía me lleva en la debilidad y veo y caigo? ¿O me gusta ver esto? ¿O participo de lo otro? Hoy, lamentablemente, todos aquellos que tienen televisión lo tienen mal, hermano y hermana. Porque Satanás es muy astuto. Al que le gusta lo que sea, ahí tiene los canales para que siga viendo lo que más le guste. Y no menciono nada. Cada uno sabe cuál es su debilidad. Nosotros, personalmente, hace más de 20 años que no tenemos televisión. Y una de las cosas que hablé con mi esposa cuando nos conocimos, no televisión en casa. Ella dijo también, no quiero televisión, no hay televisión en casa, hermano. El cajón del diablo quedó afuera. ¿Puede estar en nuestra mente? Sí, por supuesto, somos carnales. Pero no tenemos el cajón del diablo en casa. Está fuera. Evitamos la tentación y evitamos también el peligro de estar viendo lo que sabemos que no debemos contemplar. Verso 24, para ir concluyendo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le está diciendo al Padre que Él desea que tú y yo, hermano y hermana, estemos con ellos. Esa es la obra de intercesión que Él está haciendo en el santuario celestial hoy por cada uno de nosotros. Cuando acudimos al trono de la gracia, cuando reconocemos que hemos cometido un error, un pecado, cuando reconocemos que somos pecadores y sentimos el toque del verdadero Espíritu en nuestro corazón, que nos redarguye de aquello que hemos hecho mal, nos tiene que llevar al trono de la gracia para que a través del Hijo, presentándole al Padre nuestra debilidad, podamos recibir el perdón, ser perdonados, recibir poder para abandonar ese pecado para que sea perdonado y pueda cumplirse después la oración que Él mismo hizo por ti y por mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo
para que vean mi gloria que me has dado. Para que podamos contemplar la gloria del Padre y del Hijo. Para que podamos contemplar que siendo dos, son uno, en propósito y en esencia. El trono del Padre y el trono del Cordero, como dice Apocalipsis. Y eso es lo que Él está pidiendo al Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Yo quiero estar allí, hermano y hermana. Me encantaría estar allá. Pero para estar allí, yo debo de estar viviendo en esta tierra como si estuviéramos viviendo ya en el cielo. Debo vivir en esta tierra como si fuese un pedazo de cielo para que mi carácter sea semejante a aquel que dio su vida por nosotros. Porque mi carácter no va a ser transformado, hermano y hermana. Si mi carácter sigue siendo mundano, si mi carácter sigue siendo pecador, nunca podré estar allí. Sí, somos pecadores, pero debemos ser pecadores arrepentidos, que es diferente. Y si por alguna causa, por algún error, cometemos un desliz, cometemos un pecado, Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua Mesías justo. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Así como los pecados involuntarios eran los que eran llevados al santuario terrenal, según Levítico capítulo 4 y el capítulo 5 también, y otros pasajes más de la Escritura, como Hebreos capítulo 9, verso 7, del mismo modo son los pecados involuntarios los que se llevan al santuario celestial. Porque si seguimos pecando en forma voluntaria, en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Entendemos la diferencia? Hay perdón para pecado involuntario. Pero si por alguna circunstancia caemos, hay perdón. Y si cometemos un pecado voluntario, hermano, hay perdón. Lo que no podemos hacer es seguir cometiendo ese mismo pecado en forma voluntaria permanente. Y no es justificación, es comprender el amor y la misericordia de quien dio su vida por ti y por mí, porque Él fue tentado como hombre y no cometió pecado. ¿Entendemos la diferencia? Para que podamos estar con Él, debemos estar viviendo en esta tierra como si estuviéramos ya en el cielo. Debiera haber a nuestro alrededor un pedazo de cielo aquí en esta tierra, para que nuestro carácter sea semejante a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Versos 25 y 26 nos dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. En otras palabras, los discípulos conocían a través del Hijo, conocían también el carácter del Padre, porque el Hijo vino a revelar el carácter del Padre. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre? Yahweh. Con el nombre de Yahweh va su carácter. El nombre no es Hashem, como dicen algunos, Adonai, no, hermano. El nombre es el nombre. Glorioso y temible Yahweh, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y con su nombre, que representa lo que es, va su carácter.
¿Qué carácter tenemos? ¿Estamos reflejando su carácter? ¿Estamos permitiendo que Él transforme nuestra vieja naturaleza y nos haga unas nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre? Y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu carácter, porque en su nombre va su carácter. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Nada que ver con Jehová, nada que ver con Dios, nada que ver con Señor, porque son nombres impuestos por Roma. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ese es el amor tan incomprendido, hermano y hermana. El Hijo desea que tú y yo seamos uno con Él, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Y para eso vino a revelarnos el carácter del Padre. Y desea que tú y yo reflejemos su carácter. Y terminada esta oración, nos dice Juan, en el capítulo 18, versos 1, lo siguiente: habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, el huerto del Getsemaní, donde fue aprendido por Judas y por toda aquella turba que vino a aprenderle. Estudiemos su palabra, hermano y hermana. Meditemos en ella. Meditemos en esta oración de Juan capítulo 17 para que podamos entender el plan de la redención, para que permitamos que nuestra naturaleza pecaminosa sea transformada y podamos revelar su carácter. Es mi deseo y oración en esta mañana de día de reposo. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias, Cristian, por tu invitación. Gracias a los hermanos que están presentes en el tema y espero que sea de bendición y tengan un feliz resto de día de reposo. Es mi deseo y oración. Un abrazo para todos y bendiciones, mis amados hermanos y hermanas.